Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo la hora en la que ustedes vayan a ver este video. Por razones ajenas a mi voluntad, he tenido que suspender la clase de hoy, pero lo que voy a hacer es compartir con ustedes el tema de estenosis aórtica, insuficiencia aórtica y un pincelazo de valvulopatía pulmonar que, como se imaginarán, es bastante parecida a la aórtica, solamente que con intensidades disminuidas. Vamos a comenzar con esto. La válvula aórtica es una estructura valvular muy interesante. Es una válvula que tiene tres valvas. De una sale una arteria coronaria. El ósteo coronario está aquí. De la otra sale otra coronaria. El agujerito está por acá. Y estas válvulas se conocen como coronariana derecha, coronariana izquierda y no coronariana, porque de la no coronariana no sale nada. Esta válvula tiene esta cara, la cara de la aorta misma, y esta misma válvula, vista desde el interior del ventrículo, tiene los senos de Valsalva. Y como ustedes ven, en la parte del centro, pues no cierra herméticamente, queda siempre un pequeño orificio de forma triangular que habitualmente no tiene ninguna repercusión clínica. Y si ustedes le ponen un poco de atención, a veces hay como unos pelitos acá que se llaman excrescencias de Lamble, que pueden estar en la estructura valvular y que no significan absolutamente nada. Esta es una imagen de eco 3D con transiluminación de esta válvula aórtica que tiene esta particularidad. Aquí está el seno de Valsalva coronariano derecho, el izquierdo y el no coronariano en una válvula normal, en una válvula postinflamatoria reumática, en una valvulopatía degenerativa calcificada y en una congénita que, pues en cuenta de tener tres cúspides, tiene solamente dos. Pero aquí parece que fueran tres. Lo que pasa es que estas dos están unidas por este rafe en una sola. Y cuando abre en forma ovoidea, como si fuera un balón de fútbol americano, a diferencia de una apertura normal, de una limitada en el proceso postinflamatorio reumático o un poco más amplio en el caso del calcificado y senil. Las imágenes en fotografía representan exactamente lo mismo, una válvula normal, una inflamatoria reumática que ha perdido el aspecto morfológico esperado, la calcificada que todavía tiene el aspecto de trivalva, pero que tiene depósitos de calcio y una estructura diseminada en los bordes comisurales, y la bicúspide solamente de dos o en algunos casos de una sola cúspide. ¿Qué es lo que puede pasar para que una válvula se estenose? La estenosis aórtica es una valvulopatía predominante en el sexo masculino y la obstrucción puede encontrarse en tres niveles diferentes. Encima de la válvula se llama supravalvular, debajo de la válvula se llama subvalvular y a nivel de la misma válvula, llamándose valvular. Por supuesto, lo más frecuente es la presentación exclusivamente valvular. En general, puede haber de dos tipos: congénita, uno nace con esto, con una válvula bicúspide, unicúspide o tricúspide que se fusiona, como estamos viendo en la imagen. Está los bordes comisurales fusionados en algún lugar, que le da un aspecto solamente de dos cúspides, de las cuales pues es la que presenta manifestaciones clínicas después de los 50 años. El paciente anda muy bien hasta que llega a los 50 años y de ahí empieza la clínica que vamos a repasar, es aparatosa. Y la adquirida es más frecuente la degenerativa calcificada, la de los viejitos, la reumática, por fiebre reumática como una complicación tardía, no supurativa de este problema autoinmunitario, y otras, ¿no? Colagenopatías, por ejemplo, o algunas alteraciones más específicas como enfermedades autoinmunes
variadas, síndrome carcinoide, varias otras posibilidades, con mucha menos frecuencia. La degenerativa es con mucho en los países civilizados la más frecuente. La aorta como válvula se va calcificando secundariamente a la presencia de factores de riesgo cardiovascular, pacientes con alteraciones del colesterol, con problemas de tabaquismo, hipertensión, diabetes. Cuando es más joven el afectado, hay que empezar a sospechar que sea congénito. Cuando está alrededor de los 30 años, con válvulas que naturalmente nacieron un poco dañadas y en las cuales el curso evolutivo va dando estenosis. En los adultos con valvulopatía reumática, generalmente el problema aórtico está asociado a problema mitral, que es algo que vimos ayer, y las otras causas que he mencionado muy rápidamente. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos un corazón normal y un corazón que, como se ve en el círculo amarillo, tiene una estenosis valvular. Y lo interesante es el concepto de esto que voy a mencionar. El ventrículo izquierdo tiene severas limitaciones para la salida del flujo porque hay una válvula que de manera fija está obstruida. Es decir, el ventrículo contrae, pero la válvula no se abre por la estenosis. Y eso lo que va produciendo es una presión aumentada dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo y una presión distinta dentro del vaso aórtico, de la válvula más allá, en la aorta propiamente dicha como tubo aórtico. A eso se le llama gradiente de presión o gradiente sistólico transvalvular. Eso quiere decir que hay una fuerza a un lado y una menor al otro. La fuerza mayor del lado donde está el ventrículo luchando contra esa obstrucción. Esto pues va a hacer que la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo aumente para tratar de vencer esta resistencia que tiene esta diferencia de presión o gradiente presórico transvalvular. En el curso natural de los acontecimientos, el ventrículo izquierdo normal a una modificación concéntrica que se llama remodelado concéntrico, a la hipertrofia concéntrica y a la hipertrofia excéntrica, tiene esta secuencia. Se parte de lo normal, va a remodelado, cambios estructurales del grosor de la pared y esos cambios remodelación terminan volviéndose hipertrofia. Y después no solamente es un engrosamiento hacia adentro, una hipertrofia concéntrica que disminuye la luz cavitaria. Lo que termina sucediendo después es que además de crecer para adentro, crece para afuera y termina dando una hipertrofia excéntrica. ¿Cuál es la historia natural de esta patología? Por supuesto, la progresión va a ser más rápida en enfermedades degenerativas porque los abuelitos van rumbo a eso, cada día se hacen más viejitos, y cuando ocurren los síntomas, angina, síncope, disnea o falla cardíaca, la sobrevida es muy bajita al cabo de 3 años. La mayor parte de estos pacientes perece en el término de los 3 y muy optimista 4 años después de que inician los síntomas. Y lo peor que puede pasar es muerte súbita de origen cardíaco, muerte de golpe, muerte repentina. En una fisiopatología muy sencilla, la estenosis aórtica tiene una obstrucción fija a la cámara de salida del ventrículo izquierdo por un orificio valvular muy pequeño y esto hace que se aumente la presión sistólica del ventrículo izquierdo con ese gradiente a través de la válvula aórtica o gradiente transaórtico, que es una comparación entre lo que pasa a un lado de la válvula, en el lado valvular, y al otro lado de la válvula, en el lado aórtico, donde evidentemente la presión es menor en el lado aórtico. Esto va a llevar a un aumento de la presión del ventrículo izquierdo, que se conoce como la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, con ese remodelado que había mencionado, con la hipertrofia que viene después concéntrica y excéntrica, y finalmente la falla cardíaca. Lo principal son el dolor torácico tipo angina, la pérdida del estado de conciencia y la disnea como elementos trascendentales.
pudiendo, por supuesto, llegar a falla cardíaca o a la muerte súbita. La angina es lo más frecuente. ¿Por qué pasa la angina? La explicación es sencilla. El paciente tiene una obstrucción a la salida del flujo sanguíneo. Es decir, la sangre no sale bien. Y si no sale bien, ese ventrículo empieza a engordar, a cambiar por dentro, remodelado, y a engrosarse después, hipertrofia concéntrica. Como las coronarias son las primeras ramas de la aorta, estas coronarias no reciben el flujo sanguíneo porque la sangre sencillamente no sale bien de la aorta. Entonces, hay muy poco flujo, hay muy poca oferta para una demanda creciente porque el tejido miocárdico se ha convertido en un filete extraordinario, se ha convertido en un tejido muy grueso que necesita incrementar con su consumo de oxígeno, aumenta la necesidad de oxígeno, pero el aporte o es el mismo o disminuye. Entonces, el dolor torácico tipo angina es una característica fundamental. Como la sangre sale poco, tarde y mal, tampoco llega al cerebro, produciendo pérdida del estado de conciencia. El síncope suele ser síncope de esfuerzo o síncope ortostático. La persona se pone de pie y pierde el estado de conciencia. La disnea, pues, es un aumento de la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo y, por consecuencia, de la aurícula izquierda, con aumento de la presión de enclavamiento pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y falla cardíaca derecha tardía, secundaria a un problema izquierdo. Pero lo más grave es la muerte súbita de origen cardíaco. Se mueren de golpe. El paciente generalmente hace arritmias ventriculares malignas, taquicardia ventricular multifocal o torsión de punta. Lo que pasa es que lo que se lleva a los pacientes son arritmias porque el ventrículo está engrosado, que es a la larga un ventrículo vulnerable a hacer arritmias. ¿Cómo catalogamos a la estenosis aórtica? Normalmente el área valvular tiene que ser de 4 centímetros cuadrados. Alguna literatura dice hasta 6 centímetros cuadrados, casi el tamaño de una mitral. Se considera que es leve la estenosis aórtica cuando el área valvular de 4 centímetros cuadrados se convierte en algo de 1,5 y el gradiente transvalvular tiene más o menos 25 milímetros de mercurio. Normalmente deberíamos tener como variantes 12, 18 milímetros de mercurio como exageración. No, cuando hay 25 ya la estenosis es leve. Y cuando la velocidad del flujo que pasa a través del orificio, la velocidad del jet es menor a 3 metros por segundo. La estenosis aórtica será moderada cuando el área valvular está entre 1 y 1,5 centímetros, el gradiente medio sube entre 25 a 40 y la velocidad del flujo a través del orificio chiquitito, el jet de la velocidad del flujo, aumenta a 3 a 4 metros por segundo. Será severa cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado, el gradiente medio es mayor a 40 y la velocidad del jet es mayor a 4 metros por segundo. Y será crítica cuando el área es menor a medio centímetro, el gradiente medio es mayor a 70 milímetros de mercurio y la velocidad del jet es mayor a 4 metros y medio, 4,5 metros. Aquí tenemos una válvula bicúspide con un agujerito en la parte central. ¿Y qué es lo que caracteriza? Como resulta que hay una obstrucción al flujo de salida, se darán cuenta de que el pulso carotídeo es un pulso muy lentito, muy sostenido, es un pulso chato, es un pulso petizo. Estamos viendo en la imagen de arriba lo que dice pulso arterial con onda de percusión, eso es lo que percibimos como pulso. La onda de percusión, el latido cardíaco que se transmite hacia las arterias, la onda de percusión, la incisura dícrota y la onda dícrota, que es la bajada de ese pulso. En el caso del pulso carotídeo, ese pulso es chato, como esa
flecha geométrica que está apuntando es un pulso bajito. Y lo segundo, como muestra esa flecha que parece de la comunidad LGBTI y todo lo demás, es además un pulso de ascenso muy lento, es muy lentito en su ascenso. Entonces, este tipo de pulso es pequeño y tardón, por eso se le llama pulso parvo y tardo en latín. Esta es una característica del paciente aórtico: obstrucción, poco flujo sanguíneo cerebral. Ayer habíamos expuesto que se puede conocer todo tipo de auscultación, no solamente valvulopatía mitral, aorta también, y congénitas también, y tricúspide y pulmonar también, siguiendo estas 5 fases. ¿En qué fase del ciclo cardíaco sucede el fenómeno acústico? En la sístole. Es decir, coincide con el pulso. ¿Es toda la sístole? Sí. Por eso el soplo es pan u holosistólico. ¿Cuál es el tono? El tono es grave o de tono bajo. ¿Cuál es el timbre? Áspero, rudo, granuloso. No es rufut, tatá, como la estenosis mitral. De hecho, la estenosis mitral es diastólica, mesotele nomás. Este es pansistólico de tono grave o de tono bajo. ¿Y cuáles son los fenómenos adjuntos? Por supuesto, uno de ellos, la salida del flujo sanguíneo a través de un orificio pequeñito, lo que nos va a dar es un estremecimiento torácico que parece ronroneo de gato. Frrr, 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 que es la percepción palpatoria de ese soplo. El fenómeno es evidentemente sistólico, pansistólico, de tono áspero, el pulso es parvo y tardo, y el paciente tiene frémito, ese ronroneo gatuno, frémito más el soplo sistólico en área aórtica. Esto del frémito es muy interesante porque la literatura sajona, la literatura anglo, le llama thrill. Thrill es estremecimiento. Entonces, el frémito aórtico, pues parece un estremecimiento. De hecho, thriller es estremecedor. Tenemos la estenosis aórtica, entonces, es un fenómeno auscultatorio pansistólico que se irradia hacia las carótidas con un soplo sistólico eyectivo áspero y granuloso. Pero ese no es el único fenómeno acompañante, más allá del pulso lento y tardón. El fenómeno auscultatorio que están viendo ahí un poco de refilón como segundo ruido es que el componente aórtico del segundo ruido va desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? El segundo ruido es el cierre de aorta y el cierre de pulmonar. Como la válvula aórtica está estenosada, es un embudo, es decir, esa válvula no abre, el concepto de estenosis, pero tampoco cierra, de tal manera que no existe el componente del cierre en el momento en el que se produce el segundo ruido, de tal manera que el paciente tiene el soplo pansistólico de tono áspero y granuloso, pero solo tiene componente pulmonar del segundo ruido. El componente aórtico se va escondiendo hasta que desaparece. Electrocardiográficamente hay una sobrecarga en sístole del ventrículo izquierdo. En la práctica, sus docentes les van a explicar las características clínicas de esto. No es solamente crecimiento ventricular izquierdo, sino tiene unas particularidades que son para detallar en práctica. La placa de tórax nos va a mostrar cómo al principio el corazón crece para adentro con remodelado y la hipertrofia concéntrica
no aumenta la silueta cardíaca. El corazón al principio es de tamaño normal. Cuando se instala la hipertrofia excéntrica, empieza la cardiomegalia, pero eso es ya un periodo muy tardío y muy avanzado de la enfermedad. La trama vascular pulmonar es normal, la pulmonar no tiene nada que ver en eso, y hay datos de hipertensión venocapilar pulmonar por aumento de la presión en cuña y aumento de la presión capilar pulmonar. Lo que pasa es que el ventrículo izquierdo pues está gordo y la luz cavitaria está pequeñita. Esa es la razón por la cual al principio no existe cardiomegalia. La ecocardiografía nos va a mostrar las modificaciones que hemos hablado del gradiente sistólico entre ventrículo izquierda y aorta. Cualquier cosa que esté por encima de 40 milímetros de mercurio es importante, 50 es severo y 70 es crítico. Y el área valvular, si es menos de 1 centímetro cuadrado, es severo, y si es, de acuerdo a algunos, menos de 8 milímetros o de acuerdo a otros autores, menos de 5, es crítico. No siempre es necesario hacer un cateterismo cardíaco para hacer el diagnóstico. Solamente se puede invocar este procedimiento cuando hay dudas sobre el gradiente definitivo, porque a mayor gradiente, más riesgo perioperatorio de muerte súbita en quirófano. Y se puede hacer cateterismo cardíaco para evaluar la permeabilidad de las arterias coronarias como acto preoperatorio y para saber si verdaderamente hay compromiso con deformidad y depósito de calcio también en coronarias. Si es que el paciente tiene angina de esfuerzo, hay que descartar que esto sea por fenómeno de placa cardio o aterotrombótica, es decir, hay que descartar absolutamente la cardiopatía isquémica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, idealmente operar, pero hay pacientes que no pueden operarse. Entonces, en espera de la cirugía aórtica, que es la única que va a resolver el problema, lo que hay que hacer es evitar la congestión pulmonar. Se puede utilizar diuréticos, digitálicos para pacientes que tienen fracción de eyección disminuida, que tienen arritmia por fibrilación auricular, y se puede modificar la congestión y la función del ventrículo izquierdo utilizando nitroprusiato, eso se hace en terapia intensiva, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, por ejemplo. Y en el caso de que el paciente sea sintomático y se queje de dolor anginoso, de palpitaciones o de algo, pues se puede utilizar beta bloqueantes o nitratos con la intención de disminuir el consumo de oxígeno del miocardio, es decir, hacerlo trabajar un poco mejor manteniendo el mismo aporte pobrecito de oxígeno, y finalmente vasodilatándolo con los nitratos. Lo que hay que hacer es evitar que el paciente haga endocarditis infecciosa, que como ustedes saben puede empeorar no solamente a la mitral, sino a la aorta, y el tratamiento es quirúrgico, hay que cambiar esa válvula. El tratamiento médico, entre tanto, hay que tratar de evitar el ejercicio físico, hay que hacer la prevención de endocarditis y hay que evitar la insuficiencia cardíaca utilizando diuréticos, pero no en cantidades exageradas. Hay que utilizar vasodilatadores. El problema es que puede aumentar el gradiente transvalvular. ¿Por qué razón? Porque como es vasodilatador, dilata los vasos distales, es decir, aumenta la demanda distal. Y como la válvula está cerrada, pues no puede satisfacer esa demanda. Entonces se produce un desequilibrio entre la demanda aumentada de manera iatrogénica y la oferta, que es la que tiene ese paciente con su estenosis. Se puede empeorar la función sistólica en esos casos. ¿Cuándo se opera? Ideal cuando se diagnostica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustitución de la válvula por una prótesis biológica. Se hace de piel liofilizada de porcino, que es una manera elegante de decir cuerito de chancho. Y la ventaja es que estos pacientes no requieren tratamiento de anticoagulación, porque se les está poniendo un tejido biológico, se les está poniendo tejido que puede parecer bastante al natural. El problema es que como la estenosis tiene una etiología reumática, autoinmunitaria
o degenerativa, una válvula biológica puede correr con la misma suerte de su válvula nativa, la que se le cambió. Por eso la prótesis biológica está recomendada en ancianos, se los va a tocar del corazón una sola vez, se los va a operar una sola vez y no van a necesitar anticoagulante porque el corazón acepta muy bien las válvulas biológicas, y en pacientes embarazadas o en pacientes que tienen enfermedades con contraindicación a los anticoagulantes. En el caso de las embarazadas, porque los anticoagulantes son teratogénicos. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que han estado recibiendo acenocumarol, warfarina o algún tipo de anticoagulante de acción directa. Y cuando no hay posibilidad de la prótesis biológica porque es cara, entonces prótesis mecánica es ponerle una prótesis de titanio y de plástico, tratando de mantener los índices de anticoagulación con un INR entre 2.5 y 3.5. Hay riesgo de disfunción protésica con trombosis protésica y es de elección en gente joven. ¿Por qué? Porque le va a durar toda la vida. No va a haber necesidad de estarlos reoperando porque las condiciones de nuestro país no permiten tocar el corazón más de una vez. Aquí tenemos una imagen de una estenosis aórtica con calcificación. La válvula del seno de Valsalva coronariano derecho, que es el de aquí adelante, se abre más, pero la del no coronariano no se abre nada. Es una estenosis valvular claramente visible, identificable, con aparente compromiso calcificado del seno de Valsalva coronariano derecho, por lo menos. También el coronario izquierdo en su borde comisural parece que tuviera algún problema, pero se tendría que ver con otras incidencias. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Hay un flujo de estenosis aórtica con un gradiente transvalvular muy importante. El ventrículo izquierdo se ha puesto gordo, hipertrófico, y por supuesto, como no puede pasar la sangre desde el ventrículo hacia la aorta por la obstrucción, pues regurgita hacia la aurícula izquierda produciendo gran crecimiento. Esta es la imagen del Doppler continuo en el perfil espectral de válvula aórtica y como ven, lo normal es hasta 1.8 metros, con mucha suerte. Generalmente andamos por el metro. Un criterio de gravedad, la presencia de un gradiente transvalvular de 4 metros y muy severo, 4 metros y medio. El electrocardiograma va a mostrarnos el patrón de R pura sin onda Q. No hay primer vector en la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. El comportamiento del anillo mitral, el cómo se comporta el movimiento tisular, es muy importante. Los expertos saben mucho de esto. Y cómo se cambia el patrón del flujo transmitral que ayuda a un diagnóstico ecocardiográfico preciso. Hay una enorme cantidad desde el 2021 de clasificaciones de la estenosis aórtica. Fíjense ustedes, el estadio A son pacientes en riesgo de estenosis aórtica, son pacientes que tienen una válvula bicúspide o cualquier otra anomalía o una esclerosis aórtica. La hemodinamia nos muestra una velocidad mayor a 1.8, pero menor a 3. No hay consecuencias hemodinámicas al principio y luego viene la estenosis aórtica progresiva, la asintomática severa y la sintomática severa con modificaciones donde lo que aparece es la falla cardíaca, la angina y el síncope. De hecho, la disnea y la mala tolerancia al ejercicio está desde el estadio D1 con velocidades mayores a 4 metros por segundo, gradientes de presión transvalvular de 40 y un área valvular típicamente de 1 centímetro o menos. Puede tener más chiquititas. Todo esto se lo puede encontrar en esta identificación de documento, lo pueden descargar gratuito. La doctora que está acá en la parte superior es la doctora Caterine Otto, una eminencia en el campo de la ecocardiografía, y dice que para resolver las discrepancias de la estenosis aórtica hay que ver el vaso, la válvula y el ventrículo.
y tenemos que ver la anatomía de la válvula y su movimiento. Lo que tenemos que hacer es intentar minimizar los errores de la medición. Debemos determinar la presión arterial cuando la frecuencia cardíaca está normal. Tenemos que calcular el volumen sistólico e eyectivo, y lo que tenemos que hacer es definir si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está menos de 50 y si el área valvular está menos de 1. Se tienen que considerar todas las posibilidades ecocardiográficas para llegar al diagnóstico definitivo y algún otro criterio paraclínico o clínico, como la obtención de una tomografía de corazón o la utilización de péptidos natriuréticos para definir si es que hay insuficiencia cardíaca o no. Esto ha sido todavía en periodo de pandemia, el 21 de junio de 2021, y la recomendación de la doctora Otto es: escucharemos al paciente y miraremos la válvula para saber qué es qué. ¿Cuáles son las indicaciones para el cambio valvular? Las que ven ustedes aquí, los pacientes sintomáticos, obviamente, los asintomáticos severos con riesgo de progresión, los que tienen aorta severa y mala respuesta al ejercicio, aquellos que tienen disfunción ventricular o aquellos que van a necesitar además la combinación de otra válvula cardíaca o la presencia de la necesidad de un bypass coronario. ¿Cómo se opera una válvula? No tengo la imagen en movimiento, pero fíjense ustedes, no se toca la válvula con la mano. Esto que parece el módulo lunar, descendiendo, esto que parece el módulo lunar y que tiene el número 21, es el número de la válvula, una válvula número 21. Hay consideraciones ecocardiográficas para indicar precisamente el tamaño, pero se coloca con un aplicador. Lo que están viendo ustedes como número 21 es el aplicador que viene con el anillo, que es ese negro, donde se empieza a suturar a distancia. Se aproxima el aplicador junto con la válvula, igualito que el módulo lunar, se lo deja y se coloca cualquiera de estas válvulas que requieren aplicador y que no pueden tocarse directamente con los dedos, porque se puede producir, por supuesto, una deslustración de la superficie y la formación de coágulos a partir de tocar la superficie de la válvula con los dedos. Hace algunos años empezó a pensarse en hacer la apertura a la mala de la aorta, como vimos ayer la apertura a la mala de la mitral, con un procedimiento llamado valvulotomía con balón, que es básicamente lo que vimos ayer, la colocación de un balón, abrir y pues permeabilizar completamente. Es efectivo, es paliativo y compra tiempo. La mortalidad es alta, 60% en el siguiente año y medio, y solamente un 20%, una quinta parte de los pacientes, está libre de enfermedad en los siguientes 2 años. Entonces es un procedimiento riesgoso que ha tenido pioneros. Fíjense, esta es la imagen, se abre el globo a la mala y la aorta es abierta. Y el primer caso en humanos, porque se ha venido viendo cómo hacemos para colocar un algo, no solamente un balón que lo abra, sino un dispositivo ahí adentro que le permita adaptarse. De esto van ya 21 años. Se trataba de un paciente que tenía una aorta bicúspide muy calcificada con un gradiente de 30, un área menor a 1 centímetro, pero con una fracción de eyección pobrísima. Es decir, ese corazón no latía, parpadeaba. Al eco con dobutamina no había posibilidad de reserva contráctil para que soporte cirugía a corazón abierto. ¿Qué significa? Se iba a entrar, se iba a colocar la válvula, se iba a querer salir de la bomba y la bomba no sale. Ese corazón entra en fibrilación, el paciente se muere con una válvula cara dentro del pecho. Muchos cirujanos se negaron a la posibilidad de operar a este paciente y se les realizó originalmente una valvuloplastía con pocos resultados, con pobres resultados. Estas son las fotografías de no solamente la apertura, sino la colocación de una mallita para que funcione como un esbozo de una válvula colocada en la válvula, que se llama hoy procedimiento de TAVI, que es la colocación
cutánea a través de la piel de una válvula, como la vamos a ver en un instante. La estenosis aórtica va a producir un gradiente transvalvular, el ventrículo izquierdo se va a remodelar, primero para adentro con hipertrofia para adentro y luego excéntrica, la aurícula izquierda va a aumentar de tamaño, va a haber un problema de hipertensión venocapilar pulmonar y la salida de la aorta va a tener ese frémito sistólico o thrill que se va a irradiar hacia los vasos del cuello y el paciente va a ser crisis de Stokes-Adams, vértigo, síncope, bajo débito cerebral. Vámonos a la insuficiencia aórtica rápidamente. La etiología es mucho más variada que la estenosis. Idiopática hasta Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, aortitis sifilítica, espondiloartropatías seropositivas y seronegativas, degeneraciones mixomatosas, la hipertensión arterial, todo lo que ustedes ven puede llevarnos a insuficiencia aórtica. La mayor parte en aorta siempre es varón, estenosis o insuficiencia, e incluso congénitos, y generalmente, como también había adelantado, existe una valvulopatía mitral asociada. Cuando el ventrículo, por la insuficiencia, se distiende mucho, muy dilatado, pierde la capacidad contráctil, aumenta mucho la presión dentro, en la diástole, y termina latiendo muy mal. Entonces la disfunción no es diastólica, la diástole es de fábula, la diástole es de película, es impresionante la diástole, tan impresionante porque la sangre está regurgitando y está llenando ese ventrículo desde aorta por la regurgitación y por mitral, que es el curso natural. Entonces se pierde la contractilidad de ese flujo anterógrado. La fisiopatología en facilito, hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo por la dilatación compensadora de este mismo, hay una relación de el grosor y el radio del ventrículo que se mantiene de manera constante y progresiva hasta el periodo de claudicación, lo que nos va a llevar a una dilatación paulatina y progresiva de esa cavidad ventricular, y los síntomas son tardíos. Presenta más o menos la misma clínica de la estenosis, pero solamente de un 5 a 10% hace síncope, pacientes disneico y taquicárdico, solo un 20% es anginoso, pero la mayoría termina en falla cardíaca. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia aórtica? A lo mejor se produce de golpe la ruptura de la aorta, la aparición de endocarditis infecciosa con fenestración, agujeritos dentro de la válvula, que va a llevar a shock cardiogénico, por supuesto, hipotensión, diaforesis, alteraciones del pulso, la disección aórtica, ni para qué decir, una parte de la pared termina sufriendo una necrosis de pared, un trombo dentro del muro, trombo intramural, y de ahí el tejido se rasga y se diseca fundamentalmente en hipertensos de larga evolución. Hay modificación de los pulsos y obviamente de la presión entre el lado que no está disecado con el que sí lo está, porque la sangre se va al orificio de la disección hacia la falsa luz, y el paciente tiene taquicardia y palpitaciones o extrasistolia. Lo interesante de la insuficiencia aórtica, como ven ustedes, es el movimiento de lateralidad de la cabeza, o anteroposterior también, que se conoce como signo de Muset o de Muset. De hecho, no ha sido un médico de apellido Muset el que describió este signo, ha sido un paciente que tenía esta enfermedad y que era un escritor, y que él se encargó de socializar su patología, que era secundaria a una inflamación sifilítica de la aorta ascendente. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el pulso hiperdinamico. Este pulso se llama pulso de Corrigan, en honor al profesor Dominique Corrigan. Pulsos amplios hiperdinámicos. Aquí vamos a ver un poco más contemporáneo, más claro. Pulsos amplios, francamente dilatados, con colapso diastólico muy pronunciado, sale muy ampliamente,
Y hay una enorme cantidad de signos. Yo voy a mostrar solamente algunos. El doble signo crural de Traube o el doble pistoletazo de Durosies. Eso que parece un ovni es un estetoscopio. ¿Qué es lo que pasa? Uno presiona el estetoscopio en las arterias femorales y escucha un soplo doble de la salida y de la vuelta de la insuficiencia. Si es que se comprime la arteria parcialmente, se escucha un pistoletazo, tanto sistólico como diastólico, moviendo la cabeza del fonendoscopio en femorales, que se llama doble pistoletazo de Durosies. Esto que están viendo ustedes, que es el latido de las uñas, hay que prestar un poco de atención aquí donde está la cabeza de la flecha en el dedo con la uña limpia, y aquí todo el lecho ungueal en la uña que está más suciecita. Se le llama pulso de Quincke a las pulsaciones capilares que se pueden ver incluso en labios. Y este signo de Landolfi, que es el hipus pupilar, la pulsación de la pupila, mucho más visible en este ojo, en el que está a la izquierda de ustedes. El signo de Müller, las pulsaciones de la úvula, latidos sincrónicos de la úvula por insuficiencia aórtica, y toda esta gama de posibilidades, el signo de Becker, el signo de Hill, el de Main, el de Rosenbach, el de Gerard, que tienen que ver con inclusiones sistólicas del hígado y o del vaso y modificaciones de la presión arterial también. Entonces, volviendo a esto que es ya un clásico para hacer el diagnóstico, ¿qué fase ocupa? Pues la diástole. Toda no. El caso es que cuando es severo puede ser holodiastólica, pero en general es protomeso. No excluye que pueda, en casos de severidad, convertirse en holodiastólica. El tono es alto y agudo, pero lo interesante es que es aspirativa. ¿Cómo aspirativa? Suena como llenar un florero de pico angosto. Suena. Este soplo diastólico aspirativo decreciendo, que va de menos a más, o de más a menitos, mejor, se intensifica cuando el paciente está sentado o en la posición de plegaria mahometana, en expiración sostenida y sobre el borde esternal izquierdo. Disminuye con las maniobras de Valsalva y aumenta cuando el paciente se pone de cuclillas, aunque no es necesario hacer todo esto porque el paciente pues tiene baja tolerancia al ejercicio. Por eso este fenómeno auscultatorio sí y no puede ser holo o protomeso. Es diastólico, lo característico, el tono alto, decreciendo y aspirativo. Entonces, el primer y segundo ruido habitualmente están un poco más apagaditos y este soplo decreciendo va de más a menos, como si se estuviera evidentemente llenando ese florero de pico angosto. Cuando es holodiastólico, es con la característica mencionada, pero puede haber uno protomesodiastólico no aórtico, sino en mitral, que es el soplo de Austin Flint, diastólico, UTA, como si fuera una estenosis mitral. Sí, de hecho, se le llama pseudoestenosis mitral. ¿Y por qué sucede? El ventrículo se llena tan rápido con el flujo que le proviene de la aorta por la insuficiencia, que ese volumen y ese caudal cierra la válvula mitral un poco a la mitad de la diástole, en la mesodiástole. Y parece, es cortito, no tiene el timbre retumbante, pero es con un soplo de tono alto o agudo que está cerrando la válvula mitral. Esta es la imagen del corazón dilatado. El tratamiento, reemplazo valvular, se pueden utilizar vasodilatadores, se puede utilizar la cirugía aórtica para reparar la válvula y el tubo aórtico también, y si hay endocarditis, pues son antibióticos los que el paciente tiene que recibir para resolver. ¿Cuándo se tiene que operar la insuficiencia aórtica? Hay una regla que se llama la regla del 55. ¿Qué es eso? Antes de que la fracción de eyección sea menos de 55%, y antes que el diámetro telesistólico, el telediastólico normalmente es
normal en varones hasta 58, pero el de la diástole, el llenado ventricular, aumenta la cavidad exageradamente en varones hasta 58 milímetros, pero en sístole no puede ser mayor a 55. Ese es el momento ideal para poder operar esta válvula que, como ven ustedes, no se abre exactamente de manera triangular. ¿Qué es lo que se está utilizando ahora? Y con esto termino, lo prometo. Estamos viendo aquí una imagen muy simpática de válvula aórtica y válvula tricúspide. Estas son las valvas de la aorta a la que me quiero referir, en un paciente que tiene una estenosis aórtica. Estas válvulas no están bien y esta válvula pues está volviéndose esclerosada, gruesa, leve, moderada y severa, con áreas valvulares realmente muy importantes. Entonces se utiliza este mecanismo que es el TAVI. Se entra por arteria femoral, se termina ultrapasando la válvula, se infla un globo, pero ese globo tiene además un catéter adentro con una red que parece alambre de gallinero. Y esa red, la válvula colocada a través de manera percutánea, la TAVI, pues se abre, como están viendo ustedes, con el globo, el balón infla y al mismo tiempo de inflar, la fija a la válvula y uno se sale tranquilo. Lo que están viendo ustedes es la TAVI y el flujo, pues es perfecto. Está engarzada, está enganchada en la válvula vieja. Entonces, esta es una válvula dentro de una válvula. Y se cumplen con algunos de los criterios y prototipos. Tiene un pequeño agujerito al centro, pero la válvula, evidentemente más pequeña que la original, está colocada en la posición que debería estar. ¿Qué es lo que termina sucediendo después? Se verifica que todo está bien, se retira el catéter que ha servido para la colocación, se sale de la vía arterial femoral y se sutura como si se tratase de un procedimiento de cateterismo cardíaco. Y la válvula queda en su sitio. Acá tenemos una imagen de una prótesis. Se ha abierto y al mismo tiempo se ha expandido la TAVI, y cuando se retira, la TAVI queda pues en su lugar con una malla que es el sostén de esa válvula. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia? Pues hay regurgitación y esta regurgitación, yo decía, termina siendo tan serio que termina cerrando esta válvula, esa pseudoestenosis mitral o soplo de Austin Flint. El ventrículo izquierdo cambia de aspecto, en principio se pone rígido y después se dilata y el paciente termina siendo hipertensión venocapilar pulmonar, una respiración más ruda, extravasación de líquidos, hipertensión arterial pulmonar, falla cardíaca congestiva. Aquí tenemos una válvula con una luz de 2 centímetros y aquí tenemos una nueva imagen. Tenemos la suerte de que el hospital donde yo trabajo, el Hospital de Clínicas, nos permite hacer buenas imágenes. Y para finalizar vamos a ver un eje corto de una válvula aórtica que no se abre nada, ¿no? Es una válvula que está completamente calcificada y destruida, donde podemos ver puntos de calcificación y aparentemente separación, que es muy común en la disección de aorta. Voy a finalizar agradeciéndoles nuevamente por la comprensión. Si es que hubieran preguntas, los estudiantes de mi grupo saben exactamente cómo contactarse conmigo a través del WhatsApp, entonces lo pueden hacer con preguntas y con dudas de este tema, del de ayer o del siguiente o del que quieran. Estoy abierto para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias y disculpas nuevamente.